Si sea algo bueno, te vas. No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño. Durante meses dijeron que eran rumores. Durante meses dijeron que era una operación imposible. Durante meses, el Atlético de Madrid repitió una y otra vez la misma frase. Julián Álvarez es intransferible. Pero esta noche, después del triunfo de Argentina ante Austria en el Mundial 2026, el propio Julián rompió el silencio. Y lo que dijo en zona mixta sacudió a Europa entera. Porque ya no estamos hablando de filtraciones, ya no estamos hablando de periodistas especulando, ya no estamos hablando de fuentes anónimas, estamos hablando de las palabras del propio jugador. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño. Eso dijo Julián Álvarez esta noche. Eso salió de su boca, frente a las cámaras, sin rodeos, sin esconderse. Y esa frase, esas pocas palabras, acaban de cambiar absolutamente todo lo que creíamos saber sobre este mercado. Bienvenidos a Zona de Gol. Si eres nuevo por aquí, suscríbete ahora porque lo que vas a escuchar hoy es una de las historias más grandes del fútbol mundial en estos momentos. Y si ya eres parte de esta comunidad, ya sabes que cuando aquí se dice que algo es importante es porque realmente lo es. Dale al like, activa la campana y acompáñanos porque la historia que vamos a contar hoy tiene todos los ingredientes de las grandes novelas del fútbol. Poder, dinero, ambición, orgullo y un jugador argentino que acaba de ponerle de rodillas a todo el mercado europeo. Vamos por partes, porque para entender la magnitud de lo que ocurrió esta noche hay que retroceder un poco. Hay que entender de dónde viene esta historia, quién es realmente Julián Álvarez hoy y por qué lo que acaba de decir importa tanto. Mucha gente sigue viendo a Julián como aquel chico flaquito que salió de River Plate, como esa promesa que el Manchester City compró en 2022 y que muchos pensaban que sería un suplente de lujo. Pero ese jugador ya no existe. Ese Julián quedó en el pasado. El Julián que habló esta noche en zona mixta, el Julián que está disputando el Mundial 2026 con la camiseta de Argentina, es uno de los delanteros más completos del planeta. Y no lo digo yo nada más, lo dicen los títulos que tiene en su palmarés. Campeón del mundo, campeón de América, campeón de la Champions League, campeón de la Premier League, figura de la selección argentina junto a Messi, y figura del Atlético de Madrid, donde en su primera temporada dejó una actuación que convenció hasta al más escéptico, con apenas 26 años, con todo el prime por delante, con hambre de más. Entonces cuando un jugador con ese currículum, con esa historia, con ese nivel dice públicamente que quiere irse, lo que hay que entender es que eso no es un capricho, eso no es una rabieta, eso es una decisión de carrera que viene cocinándose desde hace mucho tiempo. Y hay algo que casi nadie está mencionando en este momento. Julián no hizo estas declaraciones después de una mala temporada, no las hizo estando suplente, no las hizo peleado con Simeone, no las hizo en un momento de crisis personal o de bajo rendimiento, las hizo siendo la figura más deseada de España. Las hizo después de una temporada brillante con el Atlético. Las hizo con todo el mundo a sus pies. Eso es lo que vuelve todo esto todavía más impactante, porque cuando un jugador quiere irse a pesar de que todo le está saliendo bien, normalmente eso significa que la decisión viene de mucho antes, que hubo algo, algún momento, alguna conversación, alguna situación que lo hizo pensar que su futuro estaba en otro lugar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió en la cabeza de Julián? Vamos a contarlo todo, porque esta historia tiene mucho más fondo del que parece. Oye, antes de seguir necesito que me cuentes algo en los comentarios. ¿Tú a dónde crees que va a ir Julián Álvarez? ¿Barcelona? ¿Real Madrid? ¿Se queda en el Atlético? Escríbelo ahí abajo porque la discusión que hay en esta comunidad siempre es de alto nivel y me encanta leer sus opiniones. Vamos con la historia. Para entender por qué Julián quiere irse, primero hay que entender cómo llegó al Atlético de Madrid. Y eso nos lleva al verano de 2024. Julio, agosto. Mercado movido en toda Europa. El Manchester City decide que Julián no encaja completamente en los planes de Pep Guardiola para la siguiente etapa y abre la puerta a su salida. El Atlético de Madrid se mueve rápido. Simeone lo quiere, lo ha estudiado, lo conoce, sabe lo que puede darle al equipo, y la operación se cierra en cifras importantes, con Julián firmando contrato hasta 2030. Al principio todo fue bien. El jugador se adapta, rinde, marca goles en momentos importantes. Simeone lo pone en el centro del proyecto. El Atlético avanza en Champions, tiene una temporada sólida en Liga. Y Julián es parte fundamental de eso. Pero aquí está el problema. Aquí está el detalle que casi nadie estaba mirando mientras todo parecía funcionar. Julián tiene en su cabeza un sueño que no pudo cumplir. Un club al que siempre quiso llegar.
una camiseta que desde pequeño significó algo especial para él. Y en distintas entrevistas, en distintos momentos, él mismo lo dejó escapar. Reconoció que de chico simpatizaba por Barcelona, que Lionel Messi, su ídolo, su referente, su compañero de selección, es la figura más grande de ese club. Que el Camp Nou representa algo para él que va más allá de lo deportivo. Eso en el mundo del fútbol pesa muchísimo. Y entonces llegó el mercado de invierno primero y el de verano después, y de repente el nombre de Julián Álvarez empezó a aparecer en todos lados. Barcelona lo quería, Real Madrid lo quería, hasta el PSG asomó la cabeza en algún momento, pero el Atlético tenía una postura muy clara, una postura que repitieron en todos los tonos posibles. Julián no está en venta. Enrique Cerezo, el presidente, salió a decirlo frente a las cámaras. No hay negociación, tiene contrato hasta 2030, y si alguien lo quiere, que pague la cláusula de rescisión. ¿Cuánto vale esa cláusula? 500 millones de euros. 500 millones. Medio billón. Una cifra que en la historia del fútbol nunca se ha pagado. Una cifra diseñada precisamente para eso, para decirle al mundo, este jugador no está en venta a ningún precio razonable. Durante semanas, ese muro funcionó. El Atlético resistía, Julián seguía entrenando. Todo parecía bajo control desde el lado colchonero. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba, o que tal vez todos esperaban pero nadie quería decir en voz alta. El Real Madrid se fue de verdad al mercado. El 9 de junio de 2026, el Real Madrid hizo algo que en la historia de este deporte tiene muy pocos precedentes. Emitió un comunicado oficial, firmado, con membrete del club, anunciando que había presentado una oferta formal de 150 millones de euros al Atlético de Madrid por Julián Álvarez. 150 millones de euros. Hagan pausa un segundo y procesen eso, porque no es poca cosa. 150 millones de euros es una de las cifras más grandes que se han movido en la historia del mercado de fichajes europeo. Es una oferta que hubiera comprado a casi cualquier jugador del planeta, y el Atlético la rechazó. Así, sin rodeos, sin negociación, sin contrapropuesta. La rechazó y le recordó al Real Madrid que la cláusula de rescisión era de 500 millones, que si lo querían, que juntaran los 500 millones. La respuesta del Atlético en redes sociales fue aún más elocuente, porque cuando el Barcelona había intentado hacer algo parecido semanas antes con una oferta de 100 millones, los colchoneros publicaron en su cuenta oficial un post de broma diciendo que ofertaban por Lamine Yamal y Rafinha a cambio de 4 entradas para un concierto y una bolsa de pipas. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo el Atlético de Madrid está viendo esta situación, con una mezcla de orgullo, de firmeza y de cierta arrogancia que tiene mucho sentido desde su posición, porque tienen el contrato, tienen la cláusula y tienen, o tenían, la tranquilidad de que el jugador no había dicho nada público todavía. Eso cambió esta noche. Antes de seguir necesito que me respondan algo en los comentarios. ¿Creen que el Atlético de Madrid puede realmente retener a Julián si él ya dijo públicamente que quiere irse? ¿O creen que esto se va a descontrolar? Escríbanme ahí abajo, esta discusión vale la pena tenerse. Volvamos a lo que ocurrió esta noche. Porque el contexto importa tanto como las palabras. Argentina acaba de ganar su segundo partido del Mundial 2026, 2-0 ante Austria, con una actuación seria, sólida, de un equipo que empieza a agarrar ritmo en el torneo más importante del planeta. La albiceleste está en 16avos de final, y el mundo del fútbol está mirando a ese equipo con muchísima atención. Y Julián Álvarez, en zona mixta, rodeado de micrófonos, de cámaras, con toda esa presión encima, eligió no esquivar la pregunta. Le preguntaron por su futuro, le preguntaron por el mercado, le preguntaron por los rumores de Barcelona y Real Madrid. Y él pudo haber dicho lo de siempre. Pudo haber dicho, estoy concentrado en el Mundial, después ya veremos. Pudo haber dado una respuesta diplomática que no comprometiera a nadie. No lo hizo. En cambio dijo esto. La verdad, no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club con los que tenía que hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño. Punto. Fin de la cita. Esa frase es una declaración de intenciones en toda regla. No hay forma de interpretarla de otra manera. No hay ambigüedad posible. No hay doble lectura. Julián Álvarez acaba de decirle al mundo entero, con su nombre y su cara, que quiere salir del Atlético de Madrid. Y eso, en el mundo del fútbol profesional, tiene consecuencias enormes. ¿Por qué importa tanto que sea el jugador quien lo diga? Porque cambia completamente la dinámica del mercado. Hasta ahora el Atlético tenía una narrativa muy cómoda. Son rumores de periodistas, son especulaciones del mercado.
Julián está bien aquí, está comprometido con el proyecto, no hay problema. Esa narrativa se terminó. Porque cuando es el jugador quien habla, cuando es el propio futbolista quien dice públicamente que quiere irse, el club que lo tiene ya no puede simplemente ignorar la situación. Ya no puede salir a decir que todo está bien. Porque todo el mundo sabe que no está bien. Florentino Pérez lleva décadas en el fútbol y sabe perfectamente que una cosa es intentar fichar a un jugador que no quiere moverse y otra completamente diferente es fichar a un jugador que también quiere moverse. La voluntad del futbolista no lo es todo, pero es una pieza fundamental del rompecabezas. Y hoy esa pieza cayó del lado del mercado. Ahora bien, hay algo muy importante que aclarar aquí, y me parece fundamental decirlo en este momento. El Atlético de Madrid legalmente sigue teniendo todo el poder en esta situación. Julián tiene contrato hasta 2030. La cláusula es de 500 millones. Ningún club va a pagar 500 millones. Eso no va a pasar. Entonces el Atlético puede perfectamente decirle a Julián, lo siento, pero aquí te quedás hasta que alguien pague lo que pedimos o hasta que tu contrato se termine. Y eso, desde el punto de vista puramente legal, es completamente válido. Pero aquí viene la pregunta de verdad. Aquí viene el corazón de esta historia. ¿Es inteligente hacerlo? ¿Le conviene al Atlético de Madrid tener en su plantilla a un jugador que ya le dijo al presidente que quiere irse? ¿A un jugador que acaba de decírselo al mundo entero en zona mixta de un mundial? ¿A un jugador que rechazó la renovación que le ofrecieron para subir su sueldo? Porque eso también pasó, y es un detalle brutal que hay que mencionar. Antes del mundial, el Atlético le ofreció a Julián una renovación importante, una oferta para subir su salario de aproximadamente 7 millones al año hasta los 10 millones, equiparándolo con los mejores del vestuario. Una señal de que el club lo valoraba, de que lo quería retener, de que apostaba por él. Julián rechazó esa oferta. Piénsalo, rechazó más dinero. No es que esté pidiendo un aumento, no es que esté descontento con su sueldo, es que rechazó más dinero, porque lo que busca no es dinero, lo que busca es esa otra cosa, ese sueño del que habló esta noche. Y eso, como dije antes, es lo más difícil de controlar para cualquier club del mundo. Vamos con algo que me parece importante debatir. ¿Creen que el Atlético debería venderlo aunque sea perdiendo algo de dinero? ¿O mantener la postura y arriesgarse a tener un jugador que no quiere estar? Escríbanme en los comentarios. Quiero leer sus argumentos. Hablemos ahora de los candidatos, porque esta película tiene varios personajes principales y cada uno tiene su propia historia en esta novela. El Real Madrid ya sabemos lo que hizo. Lanzó una oferta de 150 millones en junio, fue rechazada. Y según las informaciones más recientes, el club blanco parece haber dado un paso atrás. Fabrizio Romano, la fuente más confiable del mercado europeo, confirmó que el Real Madrid se bajó prácticamente de esta pelea. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, el Atlético dejó muy claro que a un rival directo no le vende ni en sueños. La rivalidad entre estos dos clubes es tan intensa que el Atlético preferiría retener a Julián a la fuerza antes que dejarlo ir al Bernabéu. Eso no es solo política deportiva, es una cuestión de orgullo institucional. Segundo, el Real Madrid tiene mucho talento ofensivo. Mbappé, Vinicius. Pagar más de 150 millones por otro delantero cuando ya tienes eso habría obligado a rehacer toda la planificación del equipo. Y tercero, y esto es mi lectura personal, creo que la oferta del Real Madrid fue más una jugada de presión que una operación diseñada para cerrarse. Un movimiento para agitar el mercado, para crear incertidumbre, para poner al Atlético en una posición incómoda. Y en ese sentido funcionó perfectamente, porque ahora entra el Barcelona, y aquí la historia se pone interesante de verdad. El Barcelona lleva meses siguiendo a Julián. No es nuevo. Ya desde el año pasado había conversaciones, interés, exploraciones, y el Atlético los trató con una mezcla de desprecio y humor, como vimos con ese post de redes sociales. Pero ahora la situación es completamente diferente. Con el Real Madrid fuera del camino, o al menos muy hacia atrás, el Barcelona se queda como el gran candidato. El candidato que más le gusta al propio jugador, si hay que hacerle caso a lo que se ha filtrado durante meses. El candidato para el que tiene un vínculo emocional desde la infancia. El candidato cuya historia, cuya camiseta, cuyo himno representa algo personal para él. Hansi Flick, el técnico alemán que está dirigiendo la revolución del Barcelona, quiere un delantero móvil, intenso, que presione, que corra, que genere espacios, que también pueda meter el gol cuando el equipo lo necesita. ¿Le suena eso a alguien? Claro que sí. Eso es exactamente Julián Álvarez. El encaje es perfecto, el deseo del jugador parece estar ahí. Y el Barcelona sabe que no puede pagar 500 millones, pero también sabe que si construye una oferta lo suficientemente atractiva, si combina dinero más algún jugador, si demuestra seriedad en la operación y si el propio Julián sigue mandando señales públicas de que quiere irse, la presión sobre el Atlético se va a volver insostenible. Porque aquí está el punto clave.
Aquí está lo que convierte esta historia en algo verdaderamente épico. El Atlético de Madrid ahora está peleando en dos frentes al mismo tiempo, y esa es la peor posición posible en cualquier negociación. Por un lado, tiene que convencer a los clubes compradores de que el precio es el que el Atlético dice que es. Por el otro, tiene que convencer al propio jugador de que se quede. Y cuando el jugador ya dijo públicamente que quiere irse, esa segunda batalla ya está prácticamente perdida. No puedes retener con ilusión a alguien que ya te dijo que su ilusión está en otro lugar. Eso lo saben todos los directores deportivos del mundo. Eso lo sabe Simeone, eso lo sabe Cerezo. Y aunque salgan a decir en público que Julián no está en venta, en privado la conversación tiene que ser muy diferente, porque el Atlético tiene que tomar una decisión que no tiene buena respuesta. Opción 1, vender. Aceptar una oferta por debajo de lo que pedían, probablemente en el rango de 120 a 150 millones si el Barcelona consigue mover suficiente dinero. Cobrar lo que pueden, reinvertir en el mercado y buscar un reemplazo. El problema de esta opción es que pierdes a tu mejor jugador, pierdes a la pieza central de tu proyecto, y encima se lo das a un rival de Champions, a un club con el que vas a competir en Europa. Opción 2. Retenerlo por las malas. Decirle que tiene contrato, que no se va a ningún lado, que si quiere salir que pague su cláusula por su cuenta. El problema de esta opción es que tienes en tu plantilla a un jugador que ya le dijo al mundo que no quiere estar, que ya rechazó renovar, que ya habló con la directiva para pedir la transferencia. Ese jugador puede seguir rindiendo, Julián tiene la profesionalidad para hacerlo, pero la situación es incómoda para todos. Para él, para sus compañeros, para el cuerpo técnico, para el club. No hay opción perfecta, solo hay opciones menos malas. Y eso para mí es lo que hace que esta historia sea tan fascinante desde el punto de vista humano y deportivo. Hay otro elemento de esta historia que todavía no hemos mencionado y que en mi lectura es absolutamente determinante. Un factor que va más allá del fútbol de clubes. Más allá del mercado, más allá de los 500 millones de la cláusula. El factor Argentina. Pienso que esta historia no puede entenderse sin hablar de la selección argentina. Y no solo porque Julián esté ahora mismo disputando el Mundial, sino porque Julián creció viendo ganar a Argentina. Creció con Messi como referente absoluto. Vivió desde adentro la Copa del Mundo de Qatar, la Copa América, las noches más gloriosas de la historia reciente de esa selección. Y en ese proceso, en ese grupo, en ese vestuario, se fue formando una idea de lo que quiere que sea su carrera. Messi jugó en el Barcelona. Lionel Messi, el hombre al que Julián admira por encima de todos, es identificado con el Barça de una manera que va más allá del fútbol. El Barça de Messi, el Barça del tiki-taka, el Barça de Guardiola, es para toda una generación la representación máxima del fútbol bien jugado. Y cuando Julián dice que quiere cumplir su sueño, yo creo que hay una conexión ahí que no es menor. Que la figura de Messi, que el vínculo con Barcelona, que esa historia que él vivió de cerca como compañero y como admirador, forma parte de ese sueño al que se refiere. En mi lectura, eso es lo que hay en el fondo de todo esto. Obviamente esto es interpretación. No tengo confirmación directa de que Julián quiera específicamente ir al Barcelona por Messi, pero los indicios están ahí. Y me parece deshonesto ignorarlos en un análisis serio de esta situación. Ahora bien, hablemos del Mundial, porque el Mundial cambia todo. En este momento, mientras esta historia explota en las redes, mientras los periodistas discuten los 500 millones de la cláusula, mientras el Barcelona diseña su estrategia, mientras el Atlético intenta mantener la calma, Julián Álvarez está en la cancha, está compitiendo, está concentrado en el objetivo más grande del fútbol, y eso tiene consecuencias directas en todo lo demás. Cada partido que Argentina avance en este Mundial, cada actuación que Julián tenga, cada gol que meta, cada asistencia que dé, cada momento en que demuestre por qué es el delantero más deseado de Europa. Hace que su precio suba, hace que el interés crezca, hace que la operación se vuelva más difícil para el Atlético de retener y más cara para el Barcelona de concretar. ¡Qué locura, en serio! Pienso en la posición en la que está el Barcelona ahora mismo. Saben que cada gol de Julián en este Mundial potencialmente les cuesta más dinero. Pero tampoco pueden hacer nada al respecto porque el torneo está en marcha y el jugador está concentrado ahí. Y el Atlético de Madrid sabe que si Argentina llega lejos y Julián es figura, la presión mediática, social y futbolística va a ser todavía más brutal. Porque el mundo entero va a estar mirando a ese jugador. Porque su nombre va a estar en cada titular. Porque va a ser imposible contener la ola. Hay algo que también vale la pena mencionar. Una cuestión de imagen, de reputación. El Atlético de Madrid, bajo la conducción de Simeone, construyó durante muchos años una identidad muy específica, la del equipo de la garra, del sacrificio, del colectivo por encima del individuo. El equipo donde los jugadores llegan comprometidos y se van cuando el cholo decide que es el momento.
Esa identidad le funcionó de maravilla durante más de una década. Títulos de liga, finales de Champions, generaciones enteras de jugadores que defendían la camiseta colchonera como si fuera su propia piel. Pero esa identidad tiene un límite. Y ese límite es cuando el jugador más importante de tu plantilla, en la plenitud de su carrera, en un mundial, frente a las cámaras del mundo entero, dice que quiere irse. Ahí la identidad choca con la realidad. Ahí el modelo tiene su primera gran grieta. Porque Julián no es un jugador cualquiera. Julián no es alguien prescindible. No es alguien al que puedas reemplazar fácilmente en el mercado. Julián es el tipo de jugador que define una era. Y perderlo, sea como sea, va a dejar una marca. La pregunta que yo me hago esta noche, sinceramente, es ¿qué va a hacer Simeone? El Cholo es un animal competitivo. Ha tenido situaciones difíciles con jugadores antes. Ha mantenido la firmeza cuando las cosas se pusieron complicadas. Pero esto es diferente. Esto es su propio jugador estrella diciéndole al mundo que quiere salir. ¿Lo convence de quedarse? ¿Acepta la situación? ¿Se enoja? ¿Apoya la decisión? Eso todavía no lo sabemos. Y puede ser uno de los capítulos más interesantes de esta historia. Porque la relación entre Julián y Simeone hasta ahora fue buena. El Cholo lo respeta, lo valora, lo pone en el centro del sistema, y Julián respondió siempre con rendimiento. No hubo drama visible, no hubo conflictos públicos, solo rendimiento y resultados. Pero ahora hay una bomba en el vestuario. Y cómo se gestiona esa bomba puede determinar cómo termina todo esto. Y aquí viene lo que para mí es el dato más importante de toda esta historia. El que me parece que cambia por completo la perspectiva de todo lo que estamos viendo. Julián Álvarez ya no tiene ningún incentivo para quedarse callado. Ya habló, ya dijo lo que piensa, ya puso sus cartas sobre la mesa, y eso le da un poder enorme de aquí en adelante. Porque ahora el Atlético es el que tiene que explicar por qué retiene a un jugador que pidió irse. Ahora el Atlético es el que queda en una posición incómoda ante la opinión pública. Ahora el Atlético es el que parece estar en contra de los sueños de un jugador querido. Esa narrativa es muy difícil de ganar, y lo saben. Por eso creo que, aunque hoy sigan diciendo que no lo venden, aunque mañana Cerezo salga y repita que tiene contrato hasta 2030, el desenlace de esta historia en algún momento va a incluir una venta. No sé si este verano, no sé si en 2027, pero el ciclo de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid parece estar llegando a su fin. Lo que pasó esta noche en Zona Mixta fue el primer capítulo del último acto de esta historia colchonera, y el próximo capítulo lo escribe el Mundial. Porque si Argentina avanza, si Julián sigue brillando, si la araña sigue tejiendo esa red de goles y asistencias que tiene enamorado al mundo, la presión sobre el Atlético se va a volver insostenible. Y el Barcelona va a saberlo. Y va a moverse en el momento justo. Esto no terminó. Esto apenas está empezando. Y nosotros acá en Zona de Gol vamos a seguir cada movimiento, cada declaración, cada filtración, cada comunicado. Porque esta es exactamente el tipo de historia que nos apasiona. El tipo de historia que hace que el fútbol sea mucho más que 11 contra 11. Porque el fútbol es también esto, es ambición, es sueños, es decisiones que cambian carreras, es jugadores que eligen su destino aunque nadie se los pida. Es clubes que luchan por retener lo que aman, es dinero que mueve montañas pero que a veces no puede mover la voluntad de un hombre. Julián Álvarez quiere cumplir su sueño, lo dijo él mismo, con esa honestidad que lo caracteriza, con esa humildad que lo hizo grande, sin esconderse. Sin mentir, sin darle rodeos a la situación. Eso, independientemente de dónde termine jugando, me parece admirable, porque en un mundo donde los futbolistas suelen decir lo que la gente quiere escuchar, hay algo refrescante en un jugador que sale y dice la verdad, aunque esa verdad incomode a todos. Eso es lo que hizo Julián Álvarez esta noche, y el fútbol nunca vuelve a ser el mismo después de ese tipo de momentos. Así que los dejo con la pregunta que va a definir los próximos meses. ¿Podrá el Atlético de Madrid retener al jugador más deseado de Europa cuando ese jugador ya le dijo al mundo entero que su corazón está en otro lado? La respuesta la vamos a ir descubriendo juntos. Esto es Zona de Gol. Si llegaste hasta acá es porque eres de los nuestros, de los que viven el fútbol de verdad, de los que entienden que detrás de cada partido, detrás de cada fichaje, detrás de cada declaración en Zona Mixta, hay una historia humana que vale la pena contar. Dale like si crees que Julián se va este verano, déjalo en blanco si crees que el Atlético lo retiene y escríbanme en los comentarios lo que piensan, porque esa discusión la quiero leer esta noche. Nos vemos en el próximo video, cuídense.